En su última entrevista, el cardenal Gerhard Müller eliminó todo lo que es confuso, débil y comprometido en la Iglesia actual. Delante de Robert Barron, no tuvo miedo de decir la verdad. Habló de herejías disfrazadas de modernidad, de pastores silenciosos y de una fe que corre el riesgo de disolverse. Quédense con nosotros, porque sus palabras son esclarecedoras en este momento de crisis. En la aparente calma de un estudio estadounidense, el encuentro entre el cardenal Gerhard Müller y Monseñor Robert Barron se convirtió en algo más que una entrevista académica. Para quienes observan con atención, se trató de una confrontación simbólica entre dos maneras de entender la fe. Por un lado, el antiguo rigor doctrinal. Por otro, la seducción del diálogo con el mundo moderno. Barron presentó al cardenal con un tono laudatorio, calificándolo como una de las grandes voces teológicas de nuestro tiempo. Pero la conversación, a medida que se desarrollaba, reveló tensiones más profundas. El prelado alemán, antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe bajo Benedicto XVI y Francisco XVI, ha mantenido su estilo seco y directo, pero sus palabras, en el contexto actual de la Iglesia, suenan como una advertencia. Cuando Barron mencionó a Karl Rahner como el teólogo de referencia para cualquiera que se tomara en serio la fe en los años 80, el cardenal Müller respondió con la calma que precede a la tormenta. Con respeto, pero sin titubear, señaló las radicales limitaciones de esa teología que, aunque nacida en el seno de la Iglesia, terminó por disolver el misterio en abstracción. Rahner, explicó, intentó combinar a Santo Tomás con Kant, fusionar el realismo cristiano con la filosofía del sujeto moderno. Pero el resultado, según Müller, fue un cristianismo refinado, donde la experiencia interior se convierte en la medida de la doctrina y la verdad revelada se doblega ante la conciencia individual. En sus palabras, podía oírse el eco de una crítica antigua, pero aún vigente. El hombre moderno, al intentar comprender a Dios con sus propios criterios, termina creando una imagen reducida de Él, desprovista de carne y hueso. El cardenal habló de la necesidad de volver a la primacía de la realidad, de situar de nuevo en el centro la concreción de la encarnación, frente a cualquier espiritualismo desencarnado. La revelación, reiteró, no surge de una idea o una intuición, sino de un hecho histórico. Dios entrando en el tiempo. La réplica de Barron, que aludía al refinamiento intelectual de Rahner y a su capacidad para conectar con la modernidad, no hizo mella en la resolución del cardenal alemán. Para Müller, el riesgo es evidente. Cuando la teología se convierte en un lenguaje de adaptación, deja de ser una defensa de la fe. La verdad no es un experimento académico, sino una realidad que se impone. Y, entre líneas, muchos han leído una crítica implícita no solo a Rahner, sino también a esa parte de la Iglesia que durante décadas ha perpetuado su lenguaje y enfoque, a menudo a expensas de la claridad doctrinal. Fue cuando la conversación giró en torno al gnosticismo que el ambiente se volvió más tenso. Barron preguntó si las antiguas herejías podían encontrarse hoy en día en nuevas formas, y Müller no dudó en responder. Sí, el gnosticismo nunca desapareció, solo se transformó. La negación de la carne, del cuerpo, de la realidad sensible, dijo, ha resurgido bajo el disfraz del subjetivismo moderno. Y sus palabras aludían claramente a la ideología de género actual, que separa la identidad personal de los datos biológicos, como si el hombre pudiera rehacerse a sí mismo. El cuerpo no es ni un accesorio ni un error, explicó. Es parte de nosotros, un don, no un instrumento de poder. Con esta afirmación, el cardenal subvirtió toda la lógica contemporánea que considera la materia un límite que debe superarse. Dios, recordó, se hizo carne, no un concepto.
y la redención concierne no solo al alma, sino también al cuerpo. Todo intento de separar a la persona en espíritu y materia, añadió, repite la antigua ilusión gnóstica, aquella que rechazaba el escándalo de la encarnación y prefería un Cristo simbólico, espiritualizado e inofensivo. Palabras que, pronunciadas en un contexto mediático como el de Barrons, tuvieron un efecto impactante. En un momento en que la propia Iglesia a menudo parece mostrarse reticente ante estos temas, Müller habló con la franqueza de alguien que considera ciertas doctrinas modernas no como evoluciones pastorales, sino como amenazas reales para la fe. El punto álgido llegó cuando la discusión giró en torno a la resurrección, un tema central pero que hoy en día se suele reinterpretar con ligereza. Barron evocó las tesis del teólogo protestante Rudolf Bultmann, según las cuales Jesús no habría resucitado en cuerpo, sino solo en la fe de los discípulos, como una memoria interna y simbólica. Ante estas palabras, el cardenal Müller reaccionó con firmeza. La resurrección no es un mito espiritual, es un hecho real. Igual que la cruz fue real, la tumba vacía es real, el cuerpo glorificado de Cristo es real. El cardenal alemán denunció abiertamente lo que él llama neognosticismo teológico, la tendencia, ahora extendida incluso entre algunos teólogos católicos, a transformar la fe en sentimiento y la historia de la salvación en una narrativa psicológica. Según esta visión, explicó, la resurrección sería simplemente un despertar colectivo, una metáfora de la esperanza. Pero esta interpretación vacía el Evangelio de su esencia, reduciendo la verdad cristiana a un lenguaje emocional. Para Müller, negar la realidad física de la resurrección socava todo el fundamento de la fe. Si Cristo no ha resucitado de verdad, afirmaba, entonces nuestra fe es vana. Cuando la conversación giró en torno a la situación del cristianismo en Europa, el tono del cardenal Müller se tornó más serio, casi profético. Ya no hablaba como teólogo, sino como pastor que ve un continente cansado, perdido, incapaz incluso de defender sus raíces espirituales. Con palabras tan pesadas como piedras, describió una iglesia que se repliega del mundo en lugar de liderarlo, una jerarquía que teme más los titulares que la pérdida de la fe. Muchos obispos, dijo, temen las críticas de los medios, pero ya no temen rendir cuentas a Dios. Denunció la rendición cultural de Europa, donde la fe se ha convertido en un asunto privado, desprovisto de voz pública. Según Müller, la crisis de vocaciones, el descenso de la natalidad y el vacío moral que azota el continente no son signos de progreso, sino síntomas de una civilización que ha roto sus raíces cristianas. Cuando negamos la verdad sobre Dios y el hombre, advirtió, allanamos el camino al caos antropológico y lo vemos a diario. Para él, no se trata de una cuestión política o económica, se trata de la pérdida del alma, de la idea misma de que el hombre posee una dignidad que emana de su Creador. El cardenal exhortó a los pastores a redescubrir la valentía apostólica. Estamos llamados a ser apóstoles, no funcionarios. No debemos buscar el aplauso de los periódicos, sino la salvación de las almas. Luego hizo un llamamiento a los fieles, invitándolos a no dejarse confundir por aquellos que reducen el cristianismo a la filantropía o al compromiso social. La fe, recordó, no es una emoción ni una bandera ideológica, sino la adhesión a una persona viva, Cristo, el único Salvador del mundo. Si sientes la necesidad de redescubrir la paz, la belleza y la profundidad de la fe auténtica, deja que el canto gregoriano te acompañe. Visita Fides et Traditio. Encontrarás voces, oraciones y sonidos que te devolverán al silencio de Dios. Encontrarás el enlace en la descripción. ¿Qué te parece? Si te gustó el video,
comenta: Amén, que Dios te bendiga.